En este vídeo voy a hablar sobre la distinción entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Bien, la responsabilidad contractual aquí en España se establece en el artículo 1101 del Código Civil. Es aquella que deriva del incumplimiento de las obligaciones que se estipulan en un contrato, mientras que la responsabilidad contractual es la que se estipula en el artículo 1902 del Código Civil. Una diferencia importante entre ambas es el tiempo de prescripción. La acción para reclamar la responsabilidad civil contractual prescribe a los 5 años, a tenor del artículo 1964 del Código Civil, que es el plazo de prescripción para las acciones personales, el plazo general. Mientras que para la responsabilidad civil extracontractual existe un plazo específico de prescripción que se estipula en el artículo 1968.2, que es el plazo de un año. Es un plazo cortito que hay que atender. Pues bien, esto es una obviedad, pero condenado a pagar una responsabilidad civil contractual solo puede ser alguien que tiene capacidad para contratar. Un menor nunca va a poder ser condenado si no tiene capacidad para celebrar un contrato. Y por otra parte, en cuanto a la responsabilidad civil extracontractual, aquí sí que puede ser condenado cualquiera. Es necesario que tenga una capacidad para contratar. Además, en la responsabilidad civil contractual siempre hay un vínculo contractual, siempre debe haber un contrato, sea escrito, sea verbal, de cualquier forma. Mientras que la responsabilidad civil extracontractual no nace del incumplimiento de la obligación de un contrato, sino del deber genérico de no dañar al otro, ¿no? Lo que en el aforismo latino se conoce como alterum non laedere. Es un deber genérico que tiene cualquier persona, por eso es genérico, de no dañar al otro. Pues bien, el aspecto quizás más interesante está en los casos de yuxtaposición de ambas responsabilidades. Es decir, aquellos casos en los cuales se puede dar una responsabilidad civil contractual o extracontractual. Por ejemplo, cuando hay claridad en un contrato, hay claridad sobre cuál es la responsabilidad que se deriva de ese contrato, es una responsabilidad contractual, y cuando no hay ningún contrato de por medio siempre va a ser una responsabilidad extracontractual, como he referido anteriormente. Pero hay casos en los cuales pueden convivir la responsabilidad contractual con la responsabilidad extracontractual. Y pongo un ejemplo de esto. Pongamos que hay un contrato con un constructor que construye un edificio y el edificio se derrumba, produciendo daños a los edificios colindantes o a los peatones que pasan por ahí o a los habitantes del propio edificio que se derrumba. Habría una responsabilidad contractual que es por los daños en el edificio, por la incorrecta ejecución del contrato de obra, y por otra parte hay una responsabilidad extracontractual por el derrumbe. Esto no lo abarca la responsabilidad contractual, el daño a otros edificios, sino que es una responsabilidad extracontractual, es decir, no se deriva de las obligaciones del contrato. La obligación del contrato es hacer el edificio bien. Si el edificio, se derrumba, en ese caso, la ejecución no se ha llevado a cabo bien, no se ha llevado a cabo la obligación de ejecutar bien la obra y por lo tanto hay una responsabilidad contractual. Pero si además se daña a terceros, una cosa imprevista, se produce una responsabilidad extracontractual. Por lo tanto, el constructor va a tener que responder en ambos términos, tanto por una responsabilidad contractual como extracontractual. Y bien, ¿cómo es tratado esto por la doctrina? Bueno, hay una postura que es la llamada unitaria, en la cual da igual que se ejerza la acción de reclamación contractual o extracontractual, cualquiera de las dos, que en virtud del principio iura novit curia, este es el principio por el cual el juez debe aplicar el derecho que considere oportuno a los hechos que le dan en la demanda. Esto viene del aforismo de
dame los hechos y yo te daré el derecho, ¿no? Da igual qué acción, qué artículos invoques, si el 1101 o el 1902 del Código Civil, que esta doctrina contempla la unidad de culpa, por eso se llama unitaria, y por lo tanto pues es indiferente que una u otra puede condenar por una o por otra. Y existe otra doctrina que es la dualista, en la cual pues lo que se mantiene es que se debe definir bien cuál es la acción, o la contractual o la extracontractual, y esto pues a través de la acumulación de acciones se pide al demandante que diga, bueno, pues si es una contractual, demanda por la contractual, a la vez interpone la acción de la extracontractual y acumula. Y si la cosa no está clara, que haya una responsabilidad extracontractual, bueno, pues entonces subsidiariamente se puede pedir primero la contractual y luego subsidiariamente se puede pedir la extracontractual. El principio de acumulación de acciones. Bien, pues a tener en cuenta que con la dualista no hay problema de incongruencia, porque se ejerce una como principal, la otra como subsidiaria, que se puede, pues si no se estima la principal, se estimará la subsidiaria. Y donde sí hay que tener atención es que en la doctrina unitaria, bueno, pues si hay una equivocación de acción, lo que dispone la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2004 es que en todo caso hay que evitar la indefensión del demandado. Me explico. Como el plazo de prescripción es distinto en ambas acciones, lo que no se puede es interponer una acción de responsabilidad extracontractual y luego pues posteriormente el demandado va a alegar, por ejemplo, pues que ya ha transcurrido el año y el juez que diga en ese caso, no, es que bueno, esto es más una responsabilidad contractual que extracontractual y por lo tanto, bueno, pues contemplo el plazo de 5 años porque también se puede exigir pues esta responsabilidad contractual, contemplo el plazo de 5 años y por lo tanto condeno. Pues esto crea indefensión porque en la demanda solo se habla del artículo 1902 y no se habla en ningún caso del artículo 1101 del Código Civil. Por lo tanto, si ha transcurrido ya el año, normal que el demandado oponga como excepción la prescripción y por lo tanto pues el juez no puede, caería en una incongruencia que además causaría indefensión al demandado y por lo tanto no puede ampararse en el principio de iura novit curia para pues mantener que la responsabilidad tiene un plazo de prescripción de 5 años porque también se puede ir por la vía contractual. Bien, bueno, esto es un ejemplo y hasta aquí la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual.